Para resolver operaciones o cuentas entre potencias, existen unas propiedades o trucos que nos harán ser muy rápidos, especialmente para multiplicar y dividir potencias. Veamos la primera. Esta llave nos va a abrir muchas puertas de una forma muy simple. Dice que una potencia de exponente 0 es siempre igual a 1, salvo que la base sea 0. Es decir, que en los casos en los que nos encontremos 0 elevado a 0, tienes que acordarte que no existe. Pero cuando la base es un número distinto de 0, una potencia elevada a 0 es 1. Veamos distintos ejemplos. 2 elevado a 0 es 1. 8 elevado a 0 es 1. 10 elevado a 0 es 1. 34 elevado a 0 es 1. Recuerda que dentro del mundo del álgebra, allí donde aprendemos a trabajar matemáticas con letras, para construir fórmulas, también se usan las potencias, y estas reglas funcionan exactamente igual que con números. Luego, por ejemplo, a elevado a 0 es 1, m elevado a 0 es 1, y x elevado a 0 es 1. Habría que decir que siempre que a, m y x sean distintos de 0. Una segunda propiedad o llave que nos permitirá abrir otra puerta es esta. Se llama la potencia del producto y funciona así. Multiplicar dos números y elevarlos a un exponente n es igual que multiplicar cada base elevada a n por separado. Veamos un ejemplo. 2 por 3, todo entre paréntesis, elevado a 3. Si utilizo la regla en el sentido que marca la flecha azul, vamos a escribir 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Ahora fíjate en la fórmula. A representaría el número 2, B representaría el número 3 y n representaría el exponente 3. Luego, calculando el valor de dicha potencia, 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, 3 elevado a 3 o al cubo es 3 por 3 por 3, es decir, 8 por 27, que es 216. Otra forma interesante de verlo, y que merece la pena que sepas, pues te vendrá bien, es expresarlo mediante la jerarquía de operaciones. Fíjate que en el ejemplo, lo primero que haría, siguiendo el orden de operaciones, es el paréntesis. Es decir, multiplicar 2 por 3, que resulta 6. Luego es 6 elevado a 3, que es 6 por 6 por 6, 216. Fíjate cómo llegamos a la misma expresión. Las fórmulas se pueden utilizar en el sentido contrario. Ese es el gran poder del igual. En este ejemplo lo vamos a aplicar en el sentido contrario, es decir, en el sentido que marca la flecha roja. Luego reúnes dentro del paréntesis las bases, multiplicando, y dejas el mismo exponente, en este caso el 6. Otra forma de verlo es que si multiplico potencias con los mismos exponentes, multiplico las bases y dejo los mismos exponentes. De un modo o de otro, obtendrás 10 elevado a 6, que es 1.000.000. Ya sabes que en el mundo del álgebra estas reglas deben funcionar. De lo contrario, cuando tu letra se cambie por un número, estarías ante reglas contradictorias. Veamos el siguiente ejemplo. Entre paréntesis x por y elevado a 4. Usando la fórmula en el sentido de la flecha azul, sería x elevado a 4 por y elevado a 4. Si tienes la expresión x elevado a 3 por y elevado a 3, vamos a aplicar la fórmula en el sentido de la flecha roja. Observa los huecos. ¿Qué pondrías en cada uno de ellos? Efectivamente, en el primer hueco pondríamos x, en el segundo una y en el exponente o tercer hueco un 3. La llave 3 abrirá una puerta muy parecida a la llave 2. Es la llamada potencia de un cociente.
Es decir que si tengo una potencia de base A entre B y exponente n, será igual a la potencia A elevada a n dividido entre la potencia B elevado a n. Veamos un ejemplo. Paréntesis 6 entre 3, todo elevado a 3. Si aplicamos la fórmula en el sentido que indica la flecha azul, vamos a obtener 6 elevado a 3 dividido entre 3 elevado a 3. Si observas sobre la fórmula original, podrás identificar el valor A como 6, el valor B como 3 y el valor de n como 3. Resultará 6 por 6 por 6 dividido entre 3 por 3 por 3, es decir, 216 entre 27, que resulta 8. Otra forma de calcular esta operación es mediante la llamada jerarquía de operaciones. Vamos a resolver primero el cálculo que hay dentro del paréntesis. 6 entre 3 resultará 2. Luego obtendré 2 elevado a 3. Es decir, 2 por 2 por 2, que es 8. Fíjate cómo hemos llegado a la misma solución. Esta fórmula se puede utilizar en el sentido contrario. Veámoslo en este ejemplo. Fíjate cómo voy a aplicar la fórmula en el sentido que marca ahora la flecha roja. Primero reunimos 6 dividido entre 3 dentro del paréntesis y lo elevo a 3. Otra forma de pensarlo es que si tengo dos potencias divididas con el mismo exponente, calculamos la división de las bases y lo elevo al mismo exponente. De un modo o de otro obtengo 2 elevado a 3, es decir, 2 por 2 por 2, que resulta 8. Exactamente el mismo resultado de antes. Dentro del mundo del álgebra, ya sabes que estas reglas tienen que seguir cumpliéndose. De este modo, si queremos realizar este cálculo simbólico, x dividido entre y todo elevado a 4 será x elevado a 4 dividido entre y elevado a 4. Del mismo modo, y aplicando la fórmula en el sentido contrario, si tengo x elevado a 3 dividido entre y elevado a 3, te pregunto, ¿qué escribirás en cada uno de estos cuadrados? Efectivamente, en el primer cuadrado x, en el segundo y en el exponente o tercer cuadrado 3. Ahora vamos a mostrar un ejercicio básico que aparecerá muchas veces. En este ejercicio vamos a mezclar todo lo visto anteriormente, la jerarquía de operaciones, la llave 2 y la llave 3. Observa este cálculo. Fíjate que el primer paso es aplicar la jerarquía de operaciones. Vamos a trabajar lo que hay dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis me encuentro una potencia con el mismo exponente. Luego vamos a aplicar la llave 2, la referida a la multiplicación de potencias con el mismo exponente. Luego multiplico las bases, 2 por 3, siendo 6, dejando el mismo exponente. 6 elevado a 5, dividido entre 6 elevado a 5, que se copia tal cual venía en el ejercicio original. Ahora nos encontramos ante una división de potencias con el mismo exponente. Aplico entonces la llave 3. Luego vamos a introducir dentro del paréntesis las bases, dividiéndose 6 entre 6, manteniendo el mismo exponente 5. Aplicando ahora mi jerarquía de operaciones, resuelvo el paréntesis. 6 entre 6 es 1. 1 elevado a 5 es el resultado final, es decir, 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 1. Repite este proceso tantas veces como te haga falta para aprenderlo, puesto que aparecerá en numerosas ocasiones. Reto de la jerarquía. Reduce a una única potencia y calcula cada una de estas operaciones combinadas de potencias. Los criterios de calificación serán el 50% del valor del ejercicio por resolver mostrando todos los pasos necesarios, el apartado A, B y C. El 50% del valor de este ejercicio por resolver mostrando todos los pasos necesarios de los apartados D y E.